Doctor, Kim. va a tener su fideosucho cuando volvamos a la U. Nada, hasta eso me voy a seguir quejando. Ay, ¿Para doctor. qué habla de su fideosucho? Bien, continuamos entonces. Nosotros hemos hablado de las características de qué va a tener el líquido pancreático o la secreción pancreática y estábamos mencionando enzimas proteolíticas. Algo que hay que tener en cuenta es que estas enzimas proteolíticas en primera instancia se secretan inactivas. Quiere decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de la tripsina, aquí le vamos a hacer un espacio. Si hablamos de la tripsina en su parte inactiva se llama tripsinógeno. Y el tripsinógeno es la parte inactiva de la enzima. Lo mismo, si nosotros hablamos de la quimiotripsina, la parte inactiva se llama quimiotripsinógeno. Si hablamos de la carboxilpolipeptidasa, la parte inactiva se denomina procarboxilpolipeptidasa. Procarboxilpolipeptidasa. Entonces, si nosotros hablamos de estas, todas las enzimas proteolíticas sintetizadas en el jugo pancreático son inactivas. Se vuelven activas al alcanzar el intestino. Una necesita incluso otra enzima. ¿Cuál? El tripsinógeno. ¿Por qué? El tripsinógeno necesita a la enterosinasa. Como algunos de ustedes necesitan a su novio, sin su novio no pueden vivir, y algunos necesitan a su novia y sin su novia, igual. La misma relación hagan con la enterosinasa y el tripsinógeno. La enterosinasa es secretada por la mucosa intestinal, ya en la parte de yeyuno, ¿no? Entonces, cuando el quimo entra en contacto con esta mucosa, se libera enterosinasa y dicha enterosinasa va a hacer que el tripsinógeno se active. Y la forma activa del tripsinógeno es la tripsina. Y gracias a la tripsina puedo hablar de una enzima proteolítica que está destruyéndome y fraccionándome los péptidos en sus aminoácidos individuales. ¿Para qué? Para la digestión y la absorción de estos aminoácidos. ¿Bien? Entonces, ese mismo mecanismo para la característica de estas enzimas proteolíticas. Tenemos otras en páncreas. La amilasa pancreática. La amilasa pancreática me va a servir incluso para diagnosticar pancreatitis aguda. Por si acaso, ojo con la amilasa pancreática. Lo que va a hacer es hidrolizar, vamos a hablar el día de mañana, ¿qué es hidrolizar los carbohidratos
añadir moléculas de agua a los monosacáridos o a los polisacáridos. Eso es hidrolizar moléculas de glucógeno, carbohidratos como los almidones y otros tipos de carbohidratos, y formar pues monosacáridos o disacáridos, ¿no? De estos polisacáridos absorbidos, ¿no? Depende qué polisacáridos toman, ¿no? Ahí están algunos pura Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí harán trabajar a full su amilasa pancreática. Otras enzimas, además de la amilasa, tenemos la lipasa pancreática. No se olviden que las características es hidrolizar las grasas. ¿Para qué? Para que se formen ácidos grasos y monoglicéridos de los triglicéridos. Tenemos la colesterol esterasa también, es la lipasa, otra la colesterol esterasa. Repito, si ustedes no se aprenden encima, poco nada para su examen escrito. ¿Bien? ¿Ustedes creen que el modo virtual les va a librar de una evaluación con uso del conocimiento? No. Les aconsejo que en la parte de fisiología vayan leyendo. El razonamiento es tal que les va a pedir que ustedes aprendan, porque nosotros nos tenemos que aprender esto. Y nos tenemos que aprender la fosfolipasa también, para los fosfolípidos. Lipasa, que igual separa los ácidos grasos de los fosfolípidos, ¿no? Eso es el componente enzimático primario y fundamental de la secreción pancreática. Lo que nosotros tenemos que, ¿por qué si hay tantas enzimas, el páncreas no se degrada? Las células igual están formadas por una bicapa fosfolipídica y también tienen las proteínas, ¿no? Y tenemos enzimas que son proteolíticas. Uno, estamos hablando de que unas necesitan, por ejemplo, la tripsina necesita, el tripsinógeno, perdón, necesita a la enterosinasa. Pero otra característica es que el páncreas se cuida a sí mismo, ¿no? Evitando que se active estas como la quimiotripsina, la procarboxilpolipeptidasa dentro del páncreas. Y también la misma tripsina. Entonces van a generar un inhibidor de tripsina, un inhibidor de quimiotripsina, la estructura pancreática. ¿Para qué se produce este inhibidor? Para no generar la activación. Hay otra enzima, se llama la elastasa, y degrada las moléculas de elastina. ¿Quiénes tienen elastina? Las paredes arteriales, vasculares. Es por eso que una pancreatitis aguda puede volverse en una pancreatitis hemorrágica. Si ustedes averiguan cuáles son los signos de pancreatitis, van a encontrar hematomas. El signo de Cullen, por ejemplo, que es un signo en relación a hematomas en la pared anterolateral del abdomen. ¿Y eso es por qué? Porque las enzimas pancreáticas en esa pancreatitis están siendo alteradas en su secreción y alteradas en su activación. Es por eso que una pancreatitis puede llevar al concepto que nos dice Guyton, un shock circulatorio. Y por eso cuando yo a los que han pasado conmigo y llevábamos páncreas, mencionábamos la importancia de las arterias, tantas arterias relacionadas con páncreas, por debajo a la altura del cuello, que se va a formar la porta, luego la arteria esplénica, luego la vena esplénica, la mesentérica, por detrás pasa la aorta, la vena cava. Imagínense el shock que se va a tener ese paciente. Es mortal, pues, este trastorno. Pues una pancreatitis puede ser con alta tasa de mortalidad, aunque algunos pacientes sobreviven. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es oportuno, ¿no? Porque han aprendido fisiología, han aprendido que el concepto de que tengan signos de Cullen, además que tenga la amilasa elevada, además que tenga alteraciones en la glicemia, que son algunos de los signos de pancreatitis, les va a tener a consideración estos pacientes. Y el respeto que merecen, porque en el periodo de minutos a horas, este paciente va a morir, pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Vayamos a hablar no solamente ahora en torno a esas características de secreción. Acá nosotros mencionamos que la secretina, como hormona, lo que hace es producir abundante secreción de la característica pancreática, ¿no? Existe la estimulación del vago también para que el páncreas produzca
a través de los acinos esta secreción pancreática. El vago me está produciendo estimulación de secreción pancreática. No olvidar que la colicistocinina también tiene ese efecto, estimula la secreción pancreática. Y más todavía se relaciona con la parte enzimática, la colicistocinina. Nosotros no solamente vemos al páncreas como una secreción enzimática. Existe una secreción amortiguadora del páncreas. ¿Por qué? Porque va a venir la secreción gástrica a la parte de duodeno y lo va a hacer con su ácido clorhídrico. Acá está, yo el quimo le paso al duodeno y le paso con la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, la importancia es entender que páncreas va a producir una secreción alcalina por la producción y eliminación de iones de bicarbonato. ¿Cómo funciona esta figura? Uno, primero, entiendo que el bicarbonato va a atravesar las células de los acinos pancreáticos en mecanismo de cotransporte, juntito con alguien, ¿no? Ya saben que hay cotransporte con sodio con bicarbonato, hay sodio-glucosa. El sodio-glucosa me hace entender las sales de rehidratación, ¿no? Las sales de hidratación tienen sodio-glucosa. Puedo hacer una sal de hidratación casera. ¿Qué tengo? Una cuchara de azúcar, una cuchara de sal, media taza de agua, exprimo limón. Listo, mi sal de rehidratación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sé que el sodio y la glucosa tienen mecanismo de cotransporte. Si se arrastra glucosa, se arrastra sodio. Si se arrastra sodio, se arrastra agua y rehidrato a mi paciente. Entonces, esos mecanismos son básicos para entender lo que voy a medicar. Lo mismo para la parte del bicarbonato. Sodio y bicarbonato se arrastran de este líquido intersticial. Han visto que en la parte gástrica lo que hago es absorber bicarbonato. Acá lo que voy a hacer a nivel de la porción pancreática es algo contrario. A lo contrario, voy a mandar bicarbonato a la luz intestinal. Sodio y bicarbonato ya me acompañan. Muy bien, tengo agua. Lo que voy a hacer con el agua, el dióxido de carbono que también va a estar en la parte intersticial, va a ser arrastrado. Y esta reacción de bicarbonato y agua también voy a producir iones bicarbonato de esta manera. El bicarbonato producido en el cotransporte con el sodio, el bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica o a la enzima anhidrasa carbónica, entonces voy a tener esta secreción de bicarbonato al jugo pancreático. Y el jugo pancreático es un líquido o una secreción alcalina. ¿Bien? Esta característica de secreción de bicarbonato amortigua el pH ácido que está viniendo desde el estómago. Entonces, estas características de bicarbonato van y se reabsorben. No olvidar que por la acción de la anhidrasa carbónica se han producido hidrogeniones. Pero estos hidrogeniones, por la bomba de sodio e hidrogeniones, va y es transportado otra vez, en este caso los hidrogeniones, al líquido intersticial o al lumen intersticial, y el sodio ingresa a esta porción del lumen. ¿Para qué el sodio? Porque el sodio al fin y al cabo también va a salir. No se olviden que esta secreción pancreática se produce entre 1000 ml a 1.5 litros día. 1.5 litros que no solamente va a tener pues enzimas, no solamente va a tener bicarbonato, sino en su secreción va a constituir agua. Esos estímulos básicos que han constituido esa secreción, hemos mencionado a la parte de las hormonas. No olvidar las características vagales por la acetilcolina. La acetilcolina es uno de los estímulos básicos que provoca la secreción pancreática. De la misma manera, nosotros hablamos de una fase gástrica y cefálica. Durante la fase cefálica, la estimulación por el vago, ¿no? Estas características de que piensen en una comida hace pues que estimule la fase cefálica. Y durante la fase gástrica hay que mencionar que las características de secreción por la presencia de alimentos lo que hacen es estimular propiamente algunas hormonas como la colicistocinina que me están, uno, deteniendo el vaciamiento gástrico, pero estimulando el vaciamiento pancreático, ¿no? Y ojo que la colecistocinina, la secretina lo hace en la fase intestinal. ¿Por qué? Porque
en una característica de recibir quimo desde el estómago al intestino delgado, lo que hace es dar una respuesta de secreción de secretina y esta estimular páncreas y producir la fase intestinal de la secreción pancreática, ¿no? ¿Qué más en relación a las características de páncreas? Vayamos a describir ahora sí la secreción biliar. En la secreción biliar hay que mencionar el recuerdo anatómico que hace Guyton en relación a la tríada portal, a los hepatocitos alrededor de la tríada portal, y cómo esto, recordar las vías biliares intrahepáticas, cómo se forman los canalículos y cómo estos canalículos van a ir a formar o van a ir a drenar a los conductos biliares, y estos conductos biliares van a ir a drenar al conducto hepático derecho-izquierdo. Acá está el conducto hepático del lado derecho y del lado izquierdo, y van a ir a formar el conducto hepático común. Conducto hepático común, conducto cístico más hepático común, colédoco. Ahí está colédoco. Y colédoco dar las características de secreción al duodeno a través de la papila duodenal mayor. Esto que representa la ampolla de Vater en la parte profunda y controlado por el esfínter de Oddi. Tenemos una estructura accesoria. Hemos entendido que hígado es el productor de la bilis. Ya vamos a describir el hepatocito. Lo que tiende a mencionarse es que una de sus funciones, han ido ustedes viendo las distintas funciones cuando han visto mecanismos de coagulación en Fisiología 1. Lo que hace Guyton es mencionar, pues en cada capítulo que corresponde, una de las funciones. Vamos a llegar a endocrino, vamos a volver a ver a hígado, pero desde la parte hormonal. Han visto circulatorio y han tenido que mencionar hígado, pero desde las vías de coagulación intrínseca y extrínseca. Vemos hígado en este capítulo en relación a la secreción biliar. Producimos entre 500 a 1000 ml día de bilis, excepto el doctor Ayala, produce 2 litros, ya saben. Y si reprueban, voy a producir 4 litros. Y si reprueban, y produzco 4 litros. Y el segundo parcial lo hago más difícil. Más difícil. ¿Ah? Entonces, todos a estudiar, aprovechar. Quiero notas arriba de 70 mínimo. Porque ya saben que sus notas son importantes para la residencia, para una especialidad. La mayoría se descuida en eso, cree que no, quiere adquirir una buena residencia en una buena universidad, toman en cuenta la nota. Es un ponderado, son como puntos de calificación a la malla curricular. Entonces, si ustedes están pensando y se están conformando con sus 51, bueno, serán pues los que no estarán queriendo apuntar a una adecuada especialidad. Entonces, ahí ya saben, arriba de 70. Se produce la bilis y va a la vesícula biliar, donde la capacidad de almacenamiento va entre 30 y 60 ml. Solo almacena, ojo, solo se almacena. Si se almacena bilis en la vesícula biliar, tiene que existir un mecanismo de vaciamiento constante. Es como el suero. Yo libero el suero. ¿Cuándo? Cuando el paciente necesita más líquido, más volumen, o necesito introducir un medicamento. Lo mismo, cuando usted se ingiere grasa, lo que va a hacer el hígado es producir más bilis. Primer concepto. Segundo concepto, la colicistocinina va sobre la acción de la pared de la vesícula biliar y permite el vaciamiento de la bilis, almacenada, ya almacenada, porque eso de que el hepatocito produzca bilis va a hacerlo, pero va a hacerlo en un periodo de tiempo. La bilis en sí, la bilis contiene, creo que tengo una tabla de qué contiene la bilis. No tengo la tabla de qué contiene la bilis. Entonces, la característica de composición de la bilis: agua, sales biliares, agua, H2O, sales biliares, bilirrubina, ¿no? Ahí se le sube la bilirrubina el tema. Colesterol, hay colesterol y hay electrolitos como sodio, potasio, calcio, hay cloro y también hay bicarbonato. Porque dentro de las características de la secreción biliar es que no tiene un pH ácido, no forma lo que es una característica ácida.
De todos estos componentes, el que mayor cantidad representa es el agua, ¿no? El agua, eso para la mención de la composición de bilis, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho, hay un mecanismo hormonal, la liberación a nivel del duodeno, de la colecistocinina, la producción de la CCK, así se abrevia colecistocinina por si acaso, la CCK que permite justamente la estimulación a nivel de la porción de la pared de músculo liso. Existen también fibras secretoras de acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que el sistema parasimpático actúa sobre hígado. Saben que el hígado tiene inervación parasimpática, lo mismo la vía biliar, y los troncos vagales que están llevando generan una estimulación, excitan la secreción y la motilidad de las vías biliares para el vaciamiento de la bilis hacia el duodeno. Todo en respuesta ¿a qué? A la característica de las grasas. Ustedes ingieren mayor cantidad de grasa en la dieta o característica de colesterol, triglicéridos, mayor cantidad de bilis liberada. Entonces, ¿qué va a hacer? Su efecto o su función emulsificante. No olvidar el efecto de emulsificador o detergente. Emulsificador o efecto detergente de la bilis. ¿Qué es esto? Yo os he dicho, agarren un vaso de agua, pónganle aceite y pónganle detergente, lavavajillas sola. ¿Qué va a hacer el lavavajillas? Va a hacer que el aceite se separe en gotitas en la superficie del agua. Así se va a separar. Ese es el efecto, el mismo efecto emulsificante o detergente de las sales biliares. Ese efecto misceláneo se lo llama. ¿Por qué? Porque va a formar micelas. Esas gotitas de grasa se las llama micelas. Y las micelas, que son lípidos separados por las características eléctricas, por las características de la secreción biliar, son fáciles de que la lipasa pancreática actúen sobre estas micelas y produzcan un mecanismo de degradación metabólica. ¿Bien? Que lo vamos a ver, ya vamos a ver la hidrólisis de ácidos grasos el día de mañana. Hay una circulación enterohepática. No vayan a hacer, hacen quedar mal a veces, a su universidad incluso. O sea, no diré la universidad, una universidad X, un residente de segundo año de pediatría. Cuando son residentes son más, uno va humilde ahí con su especialidad, bueno, con todo lo que tiene, va y le pregunta al residente de pediatría. Los residentes de pediatría son todos, como lo ven a uno. Bien, entonces va el residente y explica que ha tenido el niño, ha tenido meconio. ¿Qué es el mecomio? Cuando el niño, por sufrimiento en el trabajo de parto, realiza la primera deposición fecal al líquido amniótico. Entonces, ¿y dónde va el líquido amniótico? ¿Dónde va? El líquido amniótico es deglutido, tragado. Entonces, imagínense ese feto o ese producto de la gestación que ha tenido el mecomio en el trabajo de parto. Nace, ¿bien? Y presenta ictericia. Ictericia. Dice. Muy bien. Y se le dice, ¿no? O se le explica, bueno, no se le explica, se le pregunta al residente. ¿Cuáles son las causas de la ictericia de este recién nacido? No, es que justamente en algunos recién nacidos se presenta una cierta coloración amarilla. Y obviamente en el historial clínico estaba el meconio. O sea que, cuidado que me vayan a explicar de esa manera a otro personal de salud, se les va a reír, como yo me río hasta ahora de ese residente. Y Dios sabe si es especialista. ¿Por qué? Porque si está hablando con otro profesional de salud, obviamente su lenguaje de ustedes tiene que ser reservado para con el profesional de salud. Si están hablando ante personal de salud, tienen que hablar con toda la propiedad y toda la terminología que están hablando. Esto de la circulación enterohepática significa bilis secretada al duodeno. El duodeno, aproximadamente 94% de las sales biliares se reabsorben en el intestino delgado. 94%. Ya sea por difusión
y por transporte activo. Eso va a ser pregunta de examen. Difusión y transporte activo, para que no se olvide. Si yo entiendo esa difusión y transporte activo de la reabsorción, ¿cómo osa decir este residente de pediatría de segundo año que es ¿por qué es? Y el mecomio no tiene nada que ver. No, el mecomio no es... ¿El mecomio es un factor relevante? No es un factor. Hombre, si estamos hablando que es reabsorbido y lo que va a hacer ese niño es eliminar esas heces con bastante secreción biliar y eso va a volver a la vía digestiva. Y yo entiendo que hay circulación enterohepática, quiere decir que 94% de las sales biliares son reabsorbidas. Entonces voy a explicar de esa manera la ictericia de ese efecto, ¿no? Ya, no renegaré otra vez, ya es renegar en esa oportunidad. Entonces, ¿cuánto de característica en torno a la cantidad de bilis total tenemos? 2.5 gramos, ¿bien? En sangre. Ustedes van a poder ver el perfil hepático, se llama. Y en el perfil hepático van a ver, uno, las características de la bilis, van a ver las características de las enzimas hepáticas que van a estar en el torrente circulatorio. Y eso me ayudará a valorar si el paciente tiene cálculos biliares, tiene algunas hígado graso, sospecha de hígado graso, ¿no? Entonces eso para ya adelantarnos a fisiopatología. Tenemos la parte de la secretina que va a permitir también la secreción biliar. La secretina también estimula la característica de secreción de la bilis. Va a la parte hepática y estimula en los hepatocitos la producción justamente de la bilis. No hay que olvidar, acá justamente tengo esta otra imagen de su libro, para entender que dentro de la ausencia de motilidad biliar puede ser uno de los mecanismos para explicar la presencia de cálculos biliares. La formación de vaso biliar, ¿no? Eso se da en mujeres embarazadas, puede darse en varones que consuman mucho alcohol, las características del hígado graso, alimentación muy grasosa que exija mayor producción de bilis. Bien, entonces esas son algunas de las características de los cálculos. Aquí está otros de los mecanismos: mayor absorción de agua en la vesícula biliar, demasiado colesterol en la bilis y la inflamación. Colangitis se llama la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Colangitis. Van a aprender eso, que puede ser por una infección bacteriana. Uno puede tener una infección en la parte biliar, no simplemente alguno de estos mecanismos. Tenemos las glándulas de Brunner en duodeno. Hay que mencionar que estas glándulas secretan moco alcalino. ¿Cuándo secreta moco alcalino? Estas glándulas que están en el epitelio del duodeno lo hacen a respuesta táctil, quiere decir que llega el quimo con la secreción ácida y lo que hace las glándulas de Brunner. Ya estamos aportando pH alcalino del jugo pancreático. Ya con esto de las glándulas de Brunner también aumentamos moco y secreción alcalina. Muy bien, ¿existe estimulación vagal para las glándulas de Brunner? Sí, el vago también con la acetilcolina permite que exista una secreción que amortigue a la secreción gástrica, ¿no? Y otro, la secretina. ¿La secretina estimula a las glándulas de Brunner? Sí. Vayan colocando nombre y grupo, por favor. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Bien. Entonces, cuidado, Matthew, ya sabe, cuando llega a la residencia, le voy a dar un cocacho si se le llegan los humos, porque a los residentes se les llegan los humos, no sé por qué. Primer año, segundo. Especial a los de tercer año, a los de cuarto, cuando ya están egresando. Ni caso a los médicos, ni caso. ¿Yo Ellos qué? y toda verdad. Yo soy humilde. Yo soy humilde. Sí, espero que se mantenga así, pues. Ojalá, ojalá. Ya lo veré en las residencias, ya lo veré. Entonces, ahí están las características de las glándulas de Brunner, que por estimulación de la secretina y por la acción de la acetilcolina, tratan de amortiguar las características del quimo, que viene con un pH ácido.
Nosotros tenemos otras células en la porción de las criptas de Liverpool. En dichas criptas nosotros vamos a tener células calciformes. Acá están las células, es una cripta de Liverpool. Tenemos las células calciformes y tenemos también que estas células lo que hacen es producir una secreción intestinal con mucosa. No se olviden que las criptas se encuentran en yeyuno e ilion y eso va a representar pues 6.5 metros, en los cuales se produce 1.5 litros de jugo intestinal, ¿no? De entre 1000 ml a 1.5 litros de secreción intestinal por estas células, células calciformes o de la mucosa. Existen las células epiteliales y los mismos enterocitos de las criptas que están produciendo están colaborando con la secreción intestinal, ¿no? Un medio acuoso, acá con azul se los pinto, un medio acuoso en el cual está facilitando, uno, el tránsito intestinal, lubricación. Otro, con los iones bicarbonato, amortiguar el arrastre de la secreción ácida que viene del estómago, ¿no? Y hay enzimas en el intestino delgado. ¿Cuáles son algunas de las enzimas? Por ejemplo, las peptidasas. Las peptidasas se secretan en yeyuno e ilion, por si acaso. Las peptidasas son, es una enzima que degrada a los péptidos más pequeños y separa aminoácidos, ¿no? Entonces, ahí están las peptidasas. Una enzima, pregunta de examen, producida en el intestino. Luego tenemos también otras, la sacarasa. Otra, la maltasa y la lactasa. Me quedo con la lactasa porque la lactasa me permite la absorción de la lactosa que viene en la leche. Hay ese síndrome de intolerancia a la lactosa, ¿no? Por eso se llaman, ahí están ingiriendo leche deslactosada. ¿Por qué? Porque no producen lactasa. Y ojo con este mecanismo de la lactasa. La lactasa se produce en relación a requerirse lactasa. ¿Qué quiere decir? Si ustedes hoy, que tienen 18, 19, 20 años, no consumen leche, y a los 40 años se les ocurre decir, no, ahora sí tomaré mi vasito de leche, no vayan a decir, que es raro que me dé diarrea, tomo leche y me da diarrea. Yo cuando tenía 18 tomaba harta leche y lo hacía de manera seguida. El cuerpo es la función, el músculo es la función, las enzimas son la función. Si ustedes no toman el alimento, no ingieren leche, ¿cómo van a esperar producir lactasa? Y a lo largo viene intolerancia a la lactosa. Es así que las personas mayores, arriba de 60 años, llegan a desarrollar una intolerancia a la lactasa. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la tercera edad, quieren tomar leche. Ahí llegan a la tercera edad y ya entran en conciencia. No, me tengo que cuidar. El cuidarse empieza a los 30 años y cuidado que ustedes no se cuiden. Ya saben. Con la alimentación, hacer actividad física. Y eso es hábito. Tomarse un vasito de leche 2 veces por semana, mínimo, para que su cuerpo produzca lactasa. Y es un mecanismo fisiopatológico de cómo se viene y se da la intolerancia a la lactosa, el no consumir el alimento como tal. ¿Bien? Hay otras características como la enfermedad Wells-Prude celíaco, donde los individuos no pueden degradar el gluten. Eso ya por deficiencias congénitas hereditarias. Pero ojo que incluso médicos con alta especialidad han detectado mal la enfermedad celíaca o el Wells-Prude celíaco, donde el individuo no puede digerir el gluten. Y todo tiene gluten. Todo. Ustedes van y ven, pueden dar un listado a los alimentos que contienen gluten. Todo tiene gluten. Ahora se ha generado una gama de alimentos que no contienen gluten. Eso sí, tenemos un alimento natural que no tiene gluten, la quinoa, por ejemplo. No tiene gluten, no necesitamos que sea procesada ni nada por el estilo. Bien, eso en la parte intestinal. En el intestino grueso, se secreta moco en el intestino grueso. Con esto acabamos la parte de este capítulo, que permite justamente, uno, el tránsito intestinal, esa secreción de moco para
leve cantidad de iones de bicarbonato en este punto para permitir el tránsito intestinal, ayudado con el peristaltismo cólico. Pero incluso en estos pacientes hay que mencionar que la constipación será capítulo de la parte fisiopatológica, pero ya adelantándoles que hay alteración de la secreción, uno, de moco en estos individuos, puede ser una de las causas fisiopatológicas, y otro, las características de absorción también, que presentan estos como mecanismos para la constipación. Y otro es obviamente la dieta, ¿no? Algo también común, que decir, bueno, doctor, me estreño constantemente, ¿sí? ¿Cuántos vasos de agua consume al día? Un vasito o medio vasito. Lo normal, doctor, medio vasito de agua. ¿Qué? Y lo normal, a él no le han enseñado, no ha pasado por colegio, hombre, que tenía que tomar entre 1 litro y 2 litros, ¿no? Pero ustedes que están pasando por medicina estarán pues tomándose 1 litro y 2 litros de agua, ¿no? Mínimo, ¿no? Ya saben que no tengo que ser hipócrita, lo que profeso, hago. No le vaya a decir pues a mi paciente, no tome Coca-Colita y yo con mis 2 litros de Coca-Cola esperándome en mi oficina o en mi casillero. No, pero hombre, ¿cómo? No, así no va a dar si estamos haciendo medicina. Bien, eso para la parte cólica en la parte de las características de secreción. Hay distintos procesos, van a conocer las enteritis y mecanismos de diarrea que afectan las cantidades de secreción que da el intestino grueso a la luz intestinal. Entonces, si mayor secreción de agua y electrolitos se producen, está secretando, esto es porque una bacteria está produciendo dicho desequilibrio. Puede ser una bacteria, puede ser un parásito. No se olviden que hay diarreas osmóticas también. El diabético lo que no tiene es una diarrea infecciosa, tiene una diarrea osmótica. ¿Qué significa? Cuando ingiere carbohidratos o glucosa, entonces, ¿qué va a hacer? Como el diabético no puede metabolizar esto por las insulinas, se le llama diarrea. Ha ido un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y ahí se toma su Coca-Cola, su pastel, su torta, se come las masitas y viene con una diarrea osmótica a las 4 de la mañana, porque se le ha ocurrido ir a una fiesta. Bien, ¿qué significa? Como no puede absorber esto y el carbohidrato está aquí, mecanismo de controtransporte, va a arrastrar al sodio, la glucosa está aquí, entonces va a arrastrar sodio y agua, y eso se llama diarrea osmótica, ¿no? No puede absorber los carbohidratos, el carbohidrato se va a quedar en la luz, va a arrastrar sodio, el sodio va a arrastrar agua y diarrea osmótica. No es infeccioso. No, cuidado que le estén dando antibióticos, pues si es diabético, y no entiendan ese mecanismo que le estoy hablando, fisiológico y fisiopatológico para su diarrea de su paciente. ¿Qué será que tengo que hacer? No, tengo que rehidratar a este paciente. Tengo que evitar justamente que se alteren sus niveles de glicemia, porque la deshidratación lo que me va a producir es la alteración de la glicemia. Y la consecuencia más complicada en un paciente son las hipoglicemias, más que las hiperglicemias. Voy con el otro tema, es digestión y absorción de los nutrientes. Hasta ahora he analizado tránsito intestinal, cómo se moviliza el intestino. He analizado las hormonas que se producen, la estimulación del sistema simpático y parasimpático, y en este último, las características de secreción para producir dicha digestión. Lo que hace un momento les decía, yo para absorber los distintos nutrientes, voy a pasar a una fase de digestión de dichos nutrientes. En esta parte voy a ver los mecanismos